Ya está grabando, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Como siempre nos acompaña nuestro querido director, el doctor Altamira Gijena, que es un ferviente entusiasta de este instituto, y todos ustedes. Así que les agradezco mucho que estén presentes. Hoy tenemos un expositor muy formado, perdón que se me ha... Bueno. Hola. Sí, lo vemos y escuchamos bien, doctor. Bueno, hoy nuestro expositor, el doctor Luis Carranza Torres, que es un profesor de Derecho Administrativo, autor de estudios muy importantes sobre el procedimiento administrativo nacional y otros trabajos jurídicos, con una vocación que se expresa en varios ámbitos de la ciencia y de la... Doctor Palazzo se ha silenciado. El doctor Carranza Torres, además de ser un excelente profesor de Derecho Administrativo, es autor de obras de estudio y de investigación en el campo del derecho y es además un investigador y enamorado de la historia en todos los órdenes. Y además tiene una faceta muy exitosa que es la de ser escritor. Ha estado en la Feria del Libro recientemente. Yo he leído, porque él tiene la generosidad de regalarme sus libros, que son fantásticos, atrapantes. He leído Vientos de Libertad, una historia apasionante sobre el ejército de los Andes, y ahora estoy terminando de leer Los extraños en París, un libro muy bien detallado sobre las convulsiones estudiantiles del Mayo francés, que fueron tan renombradas. Así que hoy nos da una excelente conversación sobre el acto administrativo automatizado, los algoritmos como autoridad, porque de ellos va a emanar el acto administrativo, que es un tema supremamente interesante porque es lo que se viene si es que no ha venido ya. Así que Luis, no te quito más tiempo y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Breve miscelánea personal antes de empezar con esto. Yo siempre regalo mis libros al doctor Palazzo porque el doctor Palazzo, siendo yo todavía estudiante, hace unos años me regaló un libro fabuloso que había hecho con Cecini Lembeye, tapa dura además, que era La transformación del Estado. Así que bueno, quedé en deuda y procuro pagarla un poco más literariamente la cuestión técnica administrativista de ese libro, que todavía está en mi biblioteca en un lugar destacadísimo y que me abrió la mente en muchísimas cosas, sobre todo las capas, ¿no es cierto?, de la administración. Bueno, un poco la pregunta de esta cuestión del... Habíamos traído unas placas, pero después se las voy a mandar en todo caso porque la tecnología, como siempre, nos deja pata. Decía Sanuk, uno de los fundadores de Apple: nunca confíes en una computadora que no puedas tirar por la ventana, y lamentablemente nunca he tenido una computadora que pueda tener esa calidad. Primero, ver un poco el tema del acto jurídico, del acto administrativo automatizado dentro de una cuestión muchísimo más grande, que es la de los actos mediatos. O sea, nosotros
hasta este momento en la historia de la evolución de la humanidad hemos anclado el tema de los actos respecto de la visión del derecho en los actos humanos. Las sucesivas intermediaciones técnicas o tecnológicas desde de lo que se llamaban los actos a distancia, desde el correo hasta lo que pudo ser el teléfono o los mail, no sustituían esa actuación humana, que seguía siendo de inmediata. Sin embargo, ahora asoma otra categoría de actos, que son actos que indudablemente tienen un animus humano, pero cuya ejecución es automatizada, es decir, hay una materialidad, su materialidad no resulta de un actuar directo humano. Técnicamente, si queremos hablar del derecho, sería muy parecido a la versión tecnológica de lo que era el nuncio. El nuncio, a diferencia del representante, el nuncio portaba una voluntad, pero no la expresaba, simplemente repetía lo que había expresado otro. Algo así como la versión jurídica de los loros que hablan, digamos, para decirlo mucho más pedestremente. Y estos actos mediatos ya han impactado en el derecho administrativo y van a impactar todavía más. Y son fuente de todo. Primero va a tener que haber un reordenamiento de la teoría del acto administrativo. Y después hay una serie de desafíos que estamos viendo que no son menores. ¿Qué queremos decir por acto administrativo automatizado? Podríamos definirlo como aquella declaración de voluntad, juicio o conocimiento formulada por una administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, cuya adopción y producción se efectúa íntegramente a través de un sistema de información algorítmico o de inteligencia artificial, sin la intervención directa y actual de una persona física en el momento preciso de la emisión del acto individualizado. El dictado del acto administrativo en esta categoría se convierte en una cuestión tecnológica y en una cuestión en donde el actuar humano no existe como tal, o por lo menos con esa inmediatez que siempre hemos visto en el dictado del acto administrativo. Sigue siendo la administración quien formula la declaración. El sujeto jurídico titular de la potestad sigue siendo humano e institucional. Ya vamos a ver cómo la teoría del órgano acá adquiere nuevos bríos. Pero quien lo materializa es un software. Y aquí tenemos que diferenciar lo que nosotros llamamos de automatización de lo que es la digitalización o la actuación electrónica. Cuando yo mando un mail o cuando yo mando un escrito electrónico en la plataforma de Justicia Córdoba, no estoy haciendo nada automático, estoy haciendo algo digital. Y aquí tenemos que la digitalización es un cambio de soporte. En vez de escribir en una hoja de papel, en vez de hacer una diligencia en el mismo expediente manuscrita, como la hemos llegado a hacer algunos, acá es otra cuestión. Es un acto que se materializa a partir de directivas que se les dan de forma previa. Es decir, la actuación humana no es concomitante al acto y no lo materializa, sino que es previa y lo instruye. Entre los que han estudiado respecto de esto, tenemos a un jurista brasileño, a Marcos Vinicio Filgueiras Jr., que desarrolló el concepto del acto programa como categoría autónoma dentro de la teoría del acto administrativo. Filgueiras Jr. propone una clasificación de los actos administrativos según las formas existenciales y la participación del sujeto. Distingue así el acto tradicional, el que nosotros llamamos acto administrativo a secas,
en soporte papel, del acto informático en soporte electrónico y del acto inmaterial, que es lo que él denomina el que se produce en la atmósfera digital. Pero la distinción más relevante para nuestro análisis es la que traza al interior del acto informático, expresando que este puede ser sincrónico cuando hay participación directa del sujeto en el momento de la decisión, o automático cuando la participación es solo indirecta. El acto automático, que equivale a lo que nosotros llamamos acto administrativo automatizado, es generado directamente por lo que él llama acto programa. Y acá viene la aportación doctrinaria central. Figueras Jr. sostiene que el acto automático es necesariamente involuntario, en el sentido de que no hay una voluntad actual en el momento de su emisión, cosa que concordamos. Yo no diría que es involuntario, pero en el contexto que él lo dice es correcto, o por lo menos es entendible que le dé esa denominación. Y que el acto programa, en cambio, es el verdadero acto administrativo con voluntad, de naturaleza normativa y análogo en su tratamiento a lo que nosotros entendemos hoy por un reglamento. Esta construcción teórica tiene una consecuencia jurídica inmediata de la mayor importancia. Si el acto programa es un acto normativo, entonces requiere competencia especial para su creación, debe sujetarse a los procedimientos propios de los actos de alcance general y es susceptible de impugnación autónoma como norma, independientemente de los actos individuales que genere. Volveremos sobre esto al hablar respecto de la impugnación. ¿Qué características tiene este acto? Y con la provisoriedad que tiene hablar de un elemento que está en desarrollo. Porque, digamos, acá un poco, a diferencia de lo que tradicionalmente se hace desde la doctrina, que uno recaba lo que ya está. ¿Qué es lo que ya está? Acá nosotros intentamos entender lo que está sucediendo. O sea, acá no somos un observador que mira el puente, que intenta describir el puente que cruza el río que ya está construido. Nosotros intentamos entender el puente a medida que lo vamos construyendo para que cruce el río. Ese es el momento que tenemos en la doctrina con respecto al acto administrativo automatizado. Rasgos con la provisoriedad que tiene esto y muchas cosas de las que se digan acá, porque más que conceptos depurados de doctrina, son conceptualizaciones exploratorias, destinadas a entender una realidad que está surgiendo pero que todavía no termina de consolidarse. En este sentido, los rasgos, la primera es la iteratividad, es decir, la capacidad de repetir un proceso en ciclos, la escalabilidad, la capacidad de crecer en magnitud. Y es así que esta automatización lo que tiene, y la gran tentación de la automatización por la administración, es su gran capacidad de resolver expedientes. Agrupar expedientes homogéneos, resolverlos. Tiene una capacidad, la inteligencia artificial nos trae una capacidad de trabajo comparable a la que nos dio la calculadora respecto de la velocidad de las operaciones matemáticas. Por supuesto que también trae sus desventajas, ¿no es cierto? Una segunda nota es la vinculación estricta al programador. Acá, por más que nosotros sabemos que el dictado de un acto administrativo, y si es desde los niveles superiores del Estado, concurren otras personas, además de la que formalmente firma ese acto, esas personas concurren en calidad de auxiliares, de ayudantes, de cooperadores con esa voluntad, sin tener un papel crucial. El que le redacta un decreto al gobernador
Evidentemente el gobernador no escribe los decretos que firma, pero es absolutamente indistinto quién los redacta y es algo que puede ser reemplazado sin que ni siquiera tengamos la menor noticia en el acto. Acá tenemos una clase de actos en donde hay una vinculación estricta al programador. Aquí reside una de las mutaciones más profundas frente al paradigma del administrativo clásico. Y que tiene algo que ver con dos categorías clásicas de los actos administrativos, la discrecionalidad y el carácter reglado. Aquí la discrecionalidad, esa capacidad de elegir entre varias soluciones igualmente legales, ya no reside en quien decide el caso concreto, sino en quien diseñó y configuró el sistema. La voluntad humana no desaparece, insisto, pero sí se desplaza y se manifiesta ex ante, al momento de programar el algoritmo y no de materializar el acto. La tercera nota es la inmediatez ejecutiva, el lapso entre el hecho jurídico detonante, la presentación de un dato, el pedido de una certificación, etc., y la consecuencia administrativa, la resolución, la sanción, el beneficio, tiende a ser cero. O sea, yo presento algo y automáticamente, yo pido un plan de pago a rentas y automáticamente el programa, si cumplo con ciertos parámetros, me lo da ahí. Tiende a ser cero. Lo cual lleva a una paradoja. Los actos administrativos más ejecutivos son aquellos en que no intervienen humanos. Y también tiene un tema, si el acto se produce instantáneamente, ¿cómo quedamos con la tutela administrativa? ¿Cómo quedamos con ese viejo concepto del debido proceso administrativo? Quizás no reparamos demasiado en que la tutela efectiva, antes que un acto, se trata de antes que el dictado de un acto de resguardo, se trata en disponer de un proceso con paradas intermedias. Por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer prueba, entre otros. La cuarta nota, y quizás la más inquietante de la perspectiva de los derechos fundamentales, es la rigidez lógica. A diferencia del ser humano, el algoritmo no interpreta equidad, a menos que la equidad esté expresamente parametrizada. Opera en lógica booleana o probabilística, procesa variables, pero no comprende contextos. No puede leer entre líneas de un expediente la historia de vulnerabilidad de un sujeto que merecería un trato diferenciado. Aplica la regla general con una uniformidad que puede devenir en injusticia concreta. Sumum jus, summa iuria. La extrema justicia o el rigor irrazonado en el derecho es extrema injusticia también en el ámbito digital. ¿Cómo es la materialización entonces de este acto administrativo automático? El proceso comienza con actividades secuenciales diseñadas por personas humanas. El análisis del proceso administrativo automatizar, la identificación de los criterios de decisión, la traducción de esos criterios del lenguaje jurídico común al lenguaje técnico de la programación y finalmente la actuación del sistema en la esfera digital. Cada uno de estos pasos involucra decisiones humanas con consecuencias jurídicas. Entre las actuaciones mediatizadas o automáticas, debemos tener en claro que el sistema decide en base a la interacción entre parámetros predeterminados y la información que ingresa el usuario o que el sistema capta de sus fuentes de datos. El resultado es lo que la doctrina denomina la expresión individual de un acto previo de naturaleza genérica. Yo creo que lo que nosotros hablamos como acto administrativo automatizado tiene, a diferencia de lo que es un acto administrativo individual que aplica un reglamento de carácter general, tiene un vínculo muchísimo más directo que los actos que se dictan en función de ciertas reglamentaciones o ciertos protocolos por los seres humanos.
Esta cuestión merece detenerse a puntualizarse. El acto administrativo individual que recibe el ciudadano, la liquidación impositiva, la resolución de habilitación, incluso una multa de tránsito, no es producto de una deliberación actualizada de su caso. Es la expresión individualizada de una decisión genérica adoptada antes, al momento de programar el sistema. El acto individual, en cierta medida, es solo el ejecutor de una norma que ya fue dictada cuando se configuró el algoritmo. Esta estructura tiene consecuencias prácticas para el diseño jurídico del sistema. Las garantías del administrado no pueden agotarse frente a la automatización en la fase del acto individual. Deben proyectarse también, y quizás especialmente deben ser acentuadas, sobre la fase de diseño y configuración del sistema. Controlar el algoritmo antes que produzca millones de actos infinitamente injustos es más eficaz que impugnar cada acto individual después. Y acá esta escalabilidad que tiene la automatización también nos lleva a que se puede producir de parte de la administración la injusticia de un modo exponencialmente más amplio que antes. El daño que puede hacer la administración con la automatización no es menor, lo cual lleva a que tenga que haber toda una serie de resguardos, algunos nos permitimos proponernos acá, y es una cuestión que no debemos soslayar. La actuación administrativa de la administración debe estar dentro de los cánones del Estado de Derecho. Y esto, que parece una verdad de perogrullo, en la práctica no es tan así. Doy un pequeño ejemplo como para no ser tan abstracto en los conceptos. Y que llega a situaciones de privación de justicia. Defensa del consumidor. Defensa del consumidor tiene digitalizado todo el trámite. Si uno no sabe interactuar con la plataforma para presentar documentos, presentar escritos, uno no puede plantear ninguna denuncia como consumidor en la provincia de Córdoba. A su vez, si uno no tiene un mail a donde lo notifican, porque todas las notificaciones son por mail, uno tampoco se va a enterar de cuándo le han fijado la audiencia o cosas así. Hay un riesgo cierto de exclusión digital y hay una nueva vulnerabilidad que es la vulnerabilidad digital. Y esa vulnerabilidad digital no pasa por un tema etario, porque hay gente de edad avanzada que maneja lo digital muchísimo mejor que personas más jóvenes. No es un tema de edad. A veces es un tema de acceso a infraestructura. Si yo vivo en el Gran Chaparral o en Villa Ciudad de Nailon y la conexión no es buena, mis derechos, como todos los derechos tienen que actuarse en el ámbito digital, mis derechos van a ser depreciados sin que se pueda tener incluso una noción de eso. Lo otro, como mínimo, para acceder, por ejemplo, volvamos al tema de denuncia en defensa del consumidor, yo tengo que tener un celular de gama media que me admita un correo, que me admita la posibilidad de conectarme a Internet, que tenga la suficiente capacidad tanto de memoria como de procesamiento para que sea compatible con los estándares de esa página. O sea, fíjense todas las cosas que estoy diciendo, básicas, y que falta una de esas, y yo como consumidor no tengo derecho a denunciar. No hace falta una dictadura tecnológica para que uno se vea privado de derechos en esta esfera de digitalidad. Y si yo no tengo posibilidad de ese celular, yo no tengo a dónde ir. La administración no tiene canales alternativos. Y en esto quiero ser especialmente claro.
cuando se automatiza, tiene que haber un canal alternativo que permita a alguien que no tiene ninguna infraestructura digital poder ejercer sus derechos, porque si no, ahí estamos en una categoría ya de por sí compleja, pero creo que es clara, que es la inconstitucionalidad por omisión. Yo siempre me acuerdo cuando privatizaron los aeropuertos hace ya mucho tiempo, dieron una medida cautelar en una declaratoria de inconstitucionalidad contra el decreto que promovía la privatización, porque no se había contemplado lo atinente a las vías de resguardo de los consumidores. Silva Garretón era el juez, para más datos. Y acá puede pasar lo mismo, o sea, pueden ser esas situaciones de inconstitucionalidad digital. Yo creo que la inconstitucionalidad digital va a venir por estos caminos, ¿no es cierto? Bueno, como he dado el ejemplo de ese, no voy a abundar en ejemplos históricos, que aparte los conocemos todos. El Poder Judicial de Córdoba, en lo que es ejecuciones fiscales, está trabajando con inteligencia artificial. Ya en el 2015, para autorizar la compra de dólares por la difunta AFIP, había que ingresar a la plataforma y era un programa el que autorizaba o no, de acuerdo a los parámetros de cuánto ganaba uno, cuántos dólares podía comprar. No me voy a detener en eso. Nuevos principios. Obviamente, esta nueva categoría o esta nueva especie dentro de la categoría del acto administrativo, para hablar más precisamente, tiene sus principios. Por supuesto, son principios que son exploratorios y están sujetos al debate. Yo diría que básicamente hay muchos más, pero los principales creo que son 4. Transparencia algorítmica y explicabilidad. No basta con publicar la norma habilitante que crea un sistema de inteligencia artificial en el boletín oficial. La administración debe garantizar que el ciudadano pueda conocer y comprender en lenguaje accesible la lógica del algoritmo que le va a dar vida. Y en esto es la aplicación a la esfera digital de lo que es el artículo 15 de la Constitución de Córdoba. Todos los actos del Estado son públicos. Si el Estado empieza a trabajar en base a un algoritmo y ese algoritmo no está en el conocimiento público, no es una actividad pública y por tanto viola el artículo 15 de la Constitución de Córdoba. Vean cómo llegamos a una inconstitucionalidad digital. Segundo, el principio de human in the loop, es decir, la intervención humana garantizada. El ciudadano tiene derecho a que cualquier decisión administrativa que lo afecte en forma significativa, especialmente si es desfavorable o sancionatoria, sea revisada su solicitud por una persona física dotada de la capacidad real de modificar lo que haya dictado el acto administrativo automatizado. Ya vamos a ver una propuesta de esto. Y tercero, auditoría y evaluación del impacto algorítmico. Acá esto tiene que ver con lo que es la capacidad exponencial de causar daño a los derechos de los administrados que tiene este tipo de automatización, y es el requisito de que antes que un sistema decisorio sea puesto en funcionamiento y periódicamente durante su operación, debe ser sometido a una auditoría técnica y jurídica que evalúe la presencia de sesgos discriminatorios. Un algoritmo entrenado con datos históricos que reflejan discriminaciones estructurales por género, origen socioeconómico, zona geográfica, aprenderá y reproducirá esas discriminaciones con apariencia de objetividad. La neutralidad formal del algoritmo no garantiza la neutralidad sustancial del resultado. ¿Y esto qué quiere decir? Y se ha visto mucho en los primeros procesos de automatización, sobre todo en Europa. Se lo carga con datos. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo fácil. Un algoritmo para seleccionar quién es más objetivo para desempeñarse en la educación
inicial de sala de 4. Entonces, cuando le carguen todos los datos, el algoritmo va a reconocer, porque básicamente reconoce parámetros, va a reconocer que el 80%, el 90% de los que trabajan en la educación inicial de jardín de infantes, o sea, con lo que decimos jardín de infantes, por lo menos en mi época, son mujeres. Entonces, cuando se presenten a postular, el sistema va a favorecer a las mujeres por sobre los hombres. Doy un ejemplo que sale del tradicional, casualmente a propósito, como para que refleje un poco más el tema. Puede ser perfectamente al revés. Aquel algoritmo, como da parámetros, depende de los parámetros con los que se lo entrene. Y si hablamos de parámetros históricos, ¿quién ha accedido o no a determinadas posiciones o determinadas ideas que son extendidas? No pocas veces son fruto de prejuicios, preconceptos, que también el algoritmo se va a cargar de eso. Y por eso es que las auditorías tienen que ser periódicas. Porque, digamos, como tiene la capacidad de desarrollar ese cotejo de parámetros, un algoritmo el día 1 no tiene la misma capacidad de valoración que va a tener a 1 año, a 2 años, a 3 años. Entonces eso tiene que ser periódico. Rápidamente repasamos los aspectos desfavorables. No me voy a extender en los que ya hemos hablado. La menor transparencia. Son sistemas que son menos transparentes que la persona. Muchas veces uno, con una cuestión, cuando era presencial defensa del consumidor, vuelvo a ese ejemplo, uno tenía un expediente y había alguna particularidad, alguna cosa, y uno pedía hablar con el instructor y uno estaba cara a cara con la persona que iba a decidir sobre el trámite. Acá eso es imposible. La otra, la mediatización tecnológica. La mediatización tecnológica, quiero ser claro en esto, deshumaniza. O sea, no le busquemos vuelta. Si nosotros ponemos entre el destinatario y el productor sucesivos filtros tecnológicos, la humanidad de uno y otro se difumina. No hay otra posibilidad de verlo. Esa deshumanización es admisible solo en tanto y en cuanto redunde en una eficiencia en resguardar derechos esenciales. Si no, no sirve para nada. O sea, yo puedo admitir que a mí no me atiende una persona y tenga que acceder desde una computadora para sacar una partida de nacimiento, si el trámite, en vez de demorarme 3 días, me demora 5 minutos. Pero no si se hacen esos canales, se estructuran de modo de condicionar y achicar la posibilidad de actuación de los derechos esenciales de los administrados. A mi entender, ese es el punto por donde pasa la cuestión. Ahora, la mediatización tecnológica deshumaniza. No le busquemos otra vuelta y es una cosa con lo que tenemos que lidiar. La vulnerabilidad digital, ya lo he hablado, no voy a ir con eso. Sesgos algorítmicos, es esto que acabamos de decir. Y por supuesto, esta inmediatez, esta automatización en cosas que quizás habría que preguntarle algo al administrado, considerar alguna otra cuestión, indudablemente la automatización tiende de un modo más fácil a violar el debido proceso que los procesos tradicionales humanos. A su vez, tenemos una cosa que se llama la inyección del PRON, que yo lo he puesto como nuevas amenazas. El uso de la automatización no solo tiene riesgos estructurales, sino que está sometido a nuevas amenazas. Creo que todos nosotros conocemos de cuando hackearon la plataforma Justicia Córdoba y tuvimos que volver aceleradamente al papel durante un mes
Y evidentemente eso es un sistema que no tenía los resguardos para necesarios y acordes a la importancia que tiene. Las inyecciones de prompt parten de una cuestión. Es un tipo de ciberataque específico de los sistemas de inteligencia artificial basados en el lenguaje natural. Gemini, Claude, pónganle el nombre que quieran, atacan ahí. Los prompts son entradas de texto que el usuario o el propio sistema proporciona al modelo para que haga algo. La inyección de prompt es el equivalente digital en inteligencia artificial a los mensajes subliminales en publicidad. Bueno, es más o menos eso para explicarlo. Si hay algún técnico en informática me va a querer matar porque es mucho más complejo que eso, pero digamos a nivel para esta charla, ese tipo de consideración sí. Y parten de un tema, los sistemas de lenguaje natural en la inteligencia artificial no distinguen fácilmente entre las instrucciones legítimas del operador y las instrucciones maliciosas que pueden introducir terceros. Hackean el sistema, por decirlo así. Hay de diversos tipos. Tienen, de hecho, la semana pasada en Brasil se detectó que un abogado, junto con el escrito electrónico, había inyectado prompts ocultos para que el sistema le procesara de modo favorable el planteo procesal que estaba haciendo. Lo bueno de esto, lo descubrieron y el juez incluso puso una sanción. Ellos tienen, como es la multa del artículo 45 en el proceso civil y comercial nacional, tiene una cosa de esa y lo sancionaron por ese tema. O sea que, digamos, esto no es una cosa teórica, es una cosa que ya está. Tanto a Claude como a Gemini hay determinados parámetros, los pueden ver en internet, para que ellos hagan cosas que normalmente no harían. Bueno, eso es una inyección de prompt. Tenemos, puede ser directa, cuando el atacante tiene acceso al canal de entrada del sistema e inserta ahí las instrucciones. Indirecta, cuando no necesita acceso al sistema e inserta instrucciones maliciosas en el contenido externo que el sistema procesará. El caso de Brasil es una inyección indirecta. Otro tipo es secuestro de instrucciones, cuando el atacante logra que el modelo reinterprete o rejerarquice sus propias instrucciones de sistemas, produciendo resultados sesgados. Y el prompt de exfiltración de datos, que son quizá lo de mayor relevancia, que están diseñados para extraer del sistema información sensible de otros ciudadanos. Esa es pavada de amenaza, diría yo, hablando más a nivel vulgar, las nuevas amenazas que tiene esta automatización y que también tienen que ser tenidas en cuenta cuando se toma la decisión de automatizar alguna cuestión. Dentro de un sistema que no tenga estas nuevas amenazas, los riesgos estructurales del el sesgo algorítmico, la vulnerabilidad digital, la mediatización tecnológica, ¿cómo podría hacerse para conjurar eso? Yo tentativamente a ese mecanismo le he llamado pedido de revisión o control humano. Va a operar dentro de un procedimiento administrativo digital automatizado. Es un modo de resguardar al administrado de las amenazas que hemos visto previamente y de otras que entraña la inteligencia artificial. Lo pensamos como un remedio y no como un recurso. No impugna la actuación automática, sino que la pone bajo análisis. En cuanto a la legitimación, sería empleada por el destinatario de cualquier acto administrativo automático. Debería tener un mecanismo similar a la vista, con un efecto de suspender los plazos mientras se revisa la mecánica del algoritmo de parte de la administración. Debe ser concedido siempre, o debería ser concedido siempre por la administración ante simple pedido,
no siendo necesario fundamentarlo de parte del administrado. Y esto apunta a resguardar uno de los principios básicos de la intervención humana necesaria. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo presento algo y me lo niegan. Una negativa automática que o no tiene fundamentos o tiene fundamentos que no me conforman. Entonces yo ahí hago un pedido de revisión muy similar a lo que sería a lo que es hoy el pedido de vista, y a partir de ahí se detiene el procedimiento hasta que se analice si esa decisión que me ha brindado de forma automática el sistema está conforme al bloque de juridicidad que tiene que presidir la construcción del algoritmo. Si es sí, una vez que lo chequeé y no encontré nada, listo, se reanudan los plazos y en todo caso, si no me gusta, lo podré impugnar. Pero yo creo que después de darle bastante vuelta al asunto, yo creo que eso es un poco hoy por hoy lo que necesitaríamos frente a un procedimiento administrativo automatizado. Y acá vamos a lo que es, no me quiero extender mucho, a lo que es la impugnación administrativa de los actos automatizados. Y acá tienen que ver lo que Filgueiras decía. Hay una directiva humana de hacer un algoritmo para automatizar determinada gestión de la administración. Hay una segunda instancia en la cual una persona, sobre la base de esas directivas, construye ese algoritmo. Y hay una tercera instancia en donde ese algoritmo funciona y le da una respuesta automática al administrado. Hay 3 capas acá en el proceso de automatización. Entonces, la primera vía es el recurso administrativo respecto de ese acto automatizado final que le llega al destinatario. Esa es la primera. Se ataca la validez del acto concreto dictado, alegando error de lógica en su producción o desviación de poder programada. Es la vía más accesible para el ciudadano común, pero también es la más limitada en sus efectos. La segunda vía resultaría el recurso administrativo respecto al algoritmo, el acto programa del que habla Filgueiras. Aquí se ataca la validez de este sistema de inteligencia artificial, se pueden alegar tanto vicios en el procedimiento de configuración del sistema o en la estructura misma interna del algoritmo. Aquí surge un derecho que la doctrina comienza a reconocer con fuerza creciente, el derecho a la exhibición del código fuente. Sin acceso a la lógica interna del sistema, el ciudadano no puede articular con eficacia los vicios que invoca. Esta exhibición tiene obviamente tensiones con la propiedad intelectual del proveedor y con la seguridad del sistema, pero en el ámbito público la transparencia debe primar. En el caso nuestro, por el diseño constitucional de la administración pública, el código fuente tiene que ser público. No tengo otra manera de interpretar el artículo 15 respecto de este tema que habla de actividad pública que no sea este. Algún código de reconocimiento de sospechosos, de delitos por parte de la policía en investigaciones criminales podría quedar fuera de esto, pero los códigos fuentes generales de la administración no veo otra que no sean públicos. La tercera vía, que es la más potente desde el punto de vista de los efectos, es la impugnación indirecta o mediata, ya no del acto individual ni de la estructura del algoritmo, sino de la orden de automatización. El acto de alcance general que dio pie a la construcción del algoritmo. Si ese acto general es antijurídico, porque viola la reserva de ley, o porque el sistema no fue debidamente auditado, o porque no establece los recaudos suficientes, o porque sus criterios, los criterios sobre los cuales dice que se tiene que construir el algoritmo, son discriminatorios,
reviste una ilegalidad que se va a transmitir a todos los actos individuales que el sistema pueda producir. La impugnación de la orden de automatización puede producir la nulidad en cascada de miles o millones de actos y obligar a la administración a reparar el daño causado a todos los afectados. O sea que, fíjense, si esta vía de impugnación, en el caso de proceder, abre no puertas, sino portones directamente. Y aquí, en honor a cumplir con el tiempo, tenemos alguna suerte en un tema que, digamos, básicamente es un esquicio, que habría muchísimo más para decir. Podemos decir una serie de conclusiones que obviamente son provisionales. Primera conclusión: el acto administrativo automatizado no es el fin del derecho administrativo, pero sí implica su transformación en una magnitud no menor. El derecho, la teoría del acto administrativo la vamos a tener que revisar en breve para ver en dónde encajamos las versiones automatizadas del acto administrativo. Segunda conclusión que diría: el verdadero desafío para los administrativistas, para los doctrinarios, no es tecnológico. La automatización va a llegar, no es que va a llegar, ya está. Y se va a extender mucho más en la administración. El verdadero desafío a nivel jurídico, el verdadero desafío para el derecho no es tecnológico, sino jurídico y ético. La automatización en sí es una capacidad técnica. Que haya automatización administrativa deriva de la capacidad nuestra de hacerlo encuadrar dentro de los parámetros del Estado de Derecho. Perfectamente puede haber hasta sentencias automatizadas, pero se tiene que dar dentro de un contexto de resguardo jurídico que todavía tenemos que diseñar. Tercero, la automatización no puede ser un mecanismo para eludir garantías. No podemos tener, yo por ahí, y digamos, no creo que haya una mala voluntad fuera de eso, pero yo por ahí veo algunas noticias de la automatización, y no voy a decir en dónde, porque no creo que haya mala fe, y a mí me asusta cuando empiezan con la estadística. Desde que se implementó el sistema de provisión de trámites automáticos, hemos acelerado un 200% el despacho inicial del expediente. Los tiempos lo hemos reducido en tanto. Eficientismo. Me gustaría ahí que pusieran cuáles son los recaudos que se han tomado para resguardar las garantías de los administrados. O de los justiciables, porque también el tema de la automatización a nivel judicial, como la plataforma Justicia Córdoba, como las cuentas de usuario, aunque sean para actuar en un juicio, la relación es administrativa. Eso alguna vez lo hemos discutido con el doctor Cecín, que incluso cuanto más tecnológica es la gestión de un expediente judicial, más se administrativiza aspectos que antes eran desconocidos. Yo antes, para ver un expediente, iba a la barandilla y pedía el expediente, me lo daban y lo veía. Hoy día, al acceder a mi cuenta, al usar una plataforma, yo lo único judicial que estoy haciendo es la visualización del expediente. Todo lo demás son relaciones administrativas tecnológicas. Cuarta conclusión: el control preventivo es más eficaz que el correctivo. Los sistemas de automatización tienen que tener auditorías fuertes. Y el diseño del sistema tiene que tener toda una serie de instancias de resguardo de los derechos. Porque si uno pone un algoritmo que cause daño, ya lo hemos visto, no solo va a ser exponencial el daño que uno puede causar en los administrados, también va a ser exponencial todos los reclamos que después la administración va a recibir de eso. Y los daños que uno puede causar. Para finalizar, quinta y última conclusión:
el estado algorítmico o la administración algoritmizada, por decirlo así, debe ser tan transparente como la administración burocrática tradicional que conocimos y que está dejando de ser, nos guste o no nos guste. ¿Es tan responsable la administración por un acto administrativo automatizado como era responsable antes el funcionario que firmaba de puño y letra un acto administrativo tradicional en papel? El acto administrativo automatizado tiene que tener posibilidades equivalentes de ser cuestionado, tal como el acto tradicional. Y tal cuestionamiento debe implicar necesariamente la consideración de sus aspectos técnicos. Este es el horizonte normativo que nos toca construir. Y es la tarea del doctrinario en ámbitos como este instituto, garantizar que la eficiencia tecnológica no se consiga al precio de sacrificar las libertades que el Estado de Derecho tardó siglos en conquistar. Eso es todo. Doctor Luis Carranza Torres, como siempre, brillante su exposición. Le agradezco en nombre de todos los miembros del instituto el tiempo, la dedicación y la prolijidad. Como es habitual, vamos a conceder la palabra a las personas que deseen hacer alguna consulta, emitir una opinión o decir su pensamiento. Así que... Carolina, sí, ha pedido hacer uso de la palabra. Sí. Luis, bueno, te felicito porque como siempre, temas muy actuales y modernísimos y que ya estamos inmersos, ya no hay vuelta atrás. No. Esto me hace acordar a la época de la privatización de las autopistas y los peajes, cuando se obligó a hacer una vía colectora, que había muchísima, después hubo mucha jurisprudencia, sobre todo en la zona de las grandes autopistas, porque en las ciudades no se pudo implementar. De hecho, hay peajes y hay peaje para todo el mundo, pero en las autopistas se obligó a que exista una vía colectora para aquellas personas que no podían circular pagando los peajes en la vía principal. Y eso, por ley, en los pliegos es obligatorio. Entonces se me ocurre algo así que vos decías de que siempre tuviera que haber una presencia física. Calculo que va a ser más el requerimiento físico que el tecnológico, porque realmente uno que ejerce la profesión, el conversar, el explicar las situaciones distintas, el requerir, el perder tiempo e ir a la barandilla, sin perjuicio que era burocrático, para mí tenía mejores resultados inmediatos. Porque uno encontraba como una pequeña conciliación y podía encontrar solución rápidamente. De esta forma hay que seguir la máquina que, como vos decís, es totalmente deshumanizada y no entiende de situaciones distintas, que la vida está hecha de situaciones distintas. Pero como ya estamos inmersos en esto, me parece que es verdad que había que tener leyes que requieran la presencia física en cada una de las situaciones de la administración pública. Sí. Porque si no la desigualdad es tremenda, tremenda. No, y la vulnerabilidad más todavía. A ver, yo creo que la administración frente a un sistema automático no puede tener menos. Yo soy muy práctico. No puede tener menos que lo que hoy por hoy se le exige a una empresa respecto de un producto en defensa del consumidor. O sea, vos tenés que tener un canal de contacto. La otra, no necesariamente tendría que ser no tecnológico. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Vos vas a todo el procedimiento administrativo municipal, pongámosle, es todo digital.
vos tendrías que poder ir a un CPC y tener Claro. habilitada una máquina para acceder a hacer cualquier clase de trámites. O sea, no necesariamente, yo creo que tiene que haber, por el principio, digamos, de revisión humana, finalmente vas a tener que tener un humano. Ahora, también creo que tenemos que diseñar cosas que sean a la altura de como somos nosotros. Uno de los clientes del estudio, por ejemplo, es el Banco Santiago del Estero. El Banco Santiago del Estero es una cosa de loco porque cada vez que cobran los jubilados de Santiago del Estero acá en Córdoba, es un banco que en el microcentro de Córdoba tiene 3 cuadras de cola. Tiene todos los canales digitales, se han hecho todas las campañas de parte del banco para que lo hagan. La gente, por lo que sea, prefiere el seguir humano. cobrando su sueldo en Claro. mano de una caja. Bueno, 3 cuadras de cola. Y bueno, la verdad, lamentablemente, si vos querés acceder a esa opción, bueno, tenés que comerte las 3 cuadras de cola. O sea, digamos, o por lo menos va a haber una espera, podríamos decir cuál es la espera razonable, pero tampoco a la administración la podés obligar a que tenga 16 personas atendiendo gente. Ahora, no puede haber una única línea como tienen, por ejemplo, las telefónicas, no puede haber una única línea y vos para hacer un reclamo tengas que estar colgado al teléfono 45 minutos. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que un parámetro para entender cuáles serían las vías alternativas pasa, digamos, podemos tomar como punto de partida lo que se exige en la Ley de Defensa del Consumidor para atención al público respecto de productos de los proveedores. No necesariamente, o sea, va a tener que haber en alguna instancia un canal humano, no necesariamente tiene que ser presencial. Puede ser que vos hagas una llamada de teléfono y te atienda alguien del otro lado de la línea. Y Para también, mí esto es como la colectora. Tiene que haber una sola posibilidad de que la gente tenga un humano. tiene que haber yo te lo cambiaría en este sentido, tiene que haber una posibilidad de acceso razonable, no rápido, no inmediato, no, de acceso razonable para el que quiera hacer las cosas de modo presencial, lo pueda hacer. Claro. O el que Sí. no pueda acceder a infraestructura digital, sea la administración la que le dé un punto digital desde donde puede conectarse a la oficina que sea y hacer el trámite que tenga que hacer. Por lo Sí. menos así, muy embrionariamente lo Por supuesto. pienso. Sí. ¿Mm? Por supuesto, te felicito. Bueno, muchas gracias. Liliana, ¿hemos terminado entonces? Ahí Ricardo ha pedido la palabra, Ricardo Abad. Sí. Ah, y después Ricardo. Agustín. Y después Agustín. Perfecto. Gracias. Doctor, muy buena su exposición. Interesante lo del Prom Injection porque es de mucha actualidad. Quería saber si usted ha reflexionado acerca de las contrataciones que el Estado va a tener que promover en orden a los desarrollos creativos y evolutivos de los entornos con inteligencia artificial a los efectos de generar el territorio de estas transacciones o la producción de estos actos que usted describe. Bueno, esto es un territorio conceptual en construcción. Sí, hay una paradoja ahí. Hay sistemas de contratación que ya son electrónicos, hay subastas electrónicas. O sea, fíjense cuando empezamos a ver, che, no es que estemos hablando de una novedad, es una cosa que ya está en uso en muchísimas cosas. No se subasta con la subasta tradicional que conocimos todos. Ahora todo es digital la subasta, por ejemplo, a nivel judicial. Pero yendo a ese punto, hay una cuestión no menor, que es que el proveedor, el creador, el proveedor de la infraestructura digital, el constructor del algoritmo, puede no ser el Estado. Y ahí hay temas desde la responsabilidad
hasta el ejercicio de poderes públicos que entran en discusión respecto de esa figura. Muy preliminarmente, yo creo que al que es proveedor con ciertos visos de permanencia, de infraestructura digital o de auditoría o de controlar el sistema, sería una versión digital, sería análogo a lo que pasa con la figura de los concesionarios de servicios públicos. O sea, la relación con el Estado la tendremos que partir de ahí. Por supuesto, no son concesionarios de servicios públicos, antes que me lo digan, lo digo. Pero digamos, sí, yo creo que es el punto de partida y la relación más análoga de la cual nosotros tenemos que partir para normalizar esto. Pero evidentemente, una de las cuestiones de la automatización es hasta qué punto van a actuar terceros, y la otra, quien construye un algoritmo, que el Estado se asegure que lo va a hacer conforme la directiva que le dio y no introducir alguna cuestioncita particular. Digo, y pensando mal, yo hago un sistema de facturación para rentas. Entonces yo le pongo un prompt oculto en el cual determinada cuenta de rentas la dé por pagada, la factura y la dé por pagada, sin que se pague. Y bueno, y ahí ya tenemos toda una cuestión. Es la versión digital del muchacho que vendía licencias para conducir en la Municipalidad de Córdoba, digamos. O sea, ese tipo de cuestiones que son tan propias de algunos sectores de nuestro Estado, lamentablemente, va a haber sus versiones digitales. Probablemente no la empresa proveedora, pero algún programador de mala fe que diga, che, dame la cuenta, el número de cuenta de tu casa y yo hago que el sistema cuando lo pidas, te pida que está pagado sin pagarlo. Son cosas que también vamos a tener que empezar, porque acá hay nuevas amenazas a los derechos individuales. A la par de los beneficios que trae, yo ni lo demonizo, ni me hago un fanático, lo considero un paraíso tecnológico tampoco, es un instrumento. Y de acuerdo a la calidad del diseño, va a ser mejor o peor instrumento. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, particularmente por la ciberseguridad. Sí. No, va. Fíjense que hace unos días se ha lanzado una ordenanza para la Municipalidad de Córdoba. Sí, lo de los marroncitos, sí. No. Bueno, te cuento tema. una de los marroncitos antes de escuchar lo que tenés para decirme. Hay una cuestión. Teóricamente los marroncitos van a tener un chaleco marrón, o podrían haber elegido otro color que sea menos estigmatizante dentro de los parámetros culturales de nuestra época, pero bueno, eso implicaría que cierta gente piensa, y en la municipalidad, por lo menos a nivel de la conducción, no me parece que piensen demasiado, más allá que hay sectores que me consta que hay excelentes funcionarios. Hay un código QR en un chaleco y uno va a tener que pagar con el código QR que tiene en el chaleco. ¿Qué pasa si hay alguien trucho que se pone un chaleco con un código QR que en lugar de pagar me hackee el celular? ¿Quién me lo da? Es un tipo en la calle con un chaleco y con un código QR impreso en la espalda. ¿Cómo voy a poder verificar yo que estoy entrando un código QR hecho por la administración municipal? ¿O es un vivo? Y digamos en los naranjitas, las pruebas al canto. Hay legales, hay truchos, hay todo. ¿Qué es que no sea un trucho? Que ese código QR me haga otra cosa en el celular que pagar por el estacionamiento. El otro día lo discutíamos en el estudio y la verdad, yo creo que está tomando un riesgo la municipalidad que no sé si le va a salir bien. Más a tan corto tiempo de las elecciones.
Pero esto ya es una valoración política. Pero bueno, te interrumpí, discúlpame. ¿Qué me ibas a decir? Sí, se sancionó una ordenanza generando esta plataforma Midocta con inteligencia artificial y demás. Sí, Y en un momento, leyéndola, surge que se va a crear una base de datos única, sí. que seguramente, por algo que he aprendido trabajando con empresas tecnológicas, es probablemente una de las peores decisiones que se pueden adoptar en materia de ciberseguridad, es tener todos los huevos en la misma canasta, y lo digo en criollo. Sí, sí. Y peor si no tenés sistema de respaldo. Y O sea, si lo no único es da verdaderamente único. absolutamente, no da absolutamente ningún parámetro acerca ni de la Bueno, reconversión del empleo público, ni de las características que tendría que tener el proveedor que se va a contratar, porque la municipalidad no tiene la capacidad, no esta, prácticamente muchísima, de desarrollar una inteligencia artificial. Otro se la tiene que dar. sí. ¿Quién va a ser ese otro? ¿Va a ser uno? ¿Va a ser varios? Si hay una suspensión en el pago, todos los datos, toda la administración municipal va a depender de una infraestructura que está en poder de un tercero. Es Claro. decir, quiero ir a cuestiones prácticas, no me interesa la ideología, si debiera ser algo público o privado. Vamos a lo concreto. ¿Quién va a ser el proveedor? ¿Qué características debería reunir? ¿Va a ser una startup con una tasa de mortalidad de 1 año y medio? ¿Quién va a ser? Bueno, Sí, son preguntas que me hago, porque todos los actos administrativos automáticos que usted ha desarrollado, y ya desde hace muchos años que viene hablando de eso, por eso vine hoy, van a salir de ese sistema. no, hay otra cuestión. Me adelanto, digamos. Si están hablando de base de datos y no la vinculan con la ley de protección de datos personales, yo creo que ahí desde el vamos, si no es inconstitucional, le pasa raspando. Lo otro, datos Perdón, que están en poder. hay una vinculación, Doc, pero el asunto es que también en Argentina tenemos una ley de protección de datos personales que, como sabemos, se remonta a la época donde no teníamos internet en casa. Sí. Chile Sí, sí. probablemente sea hoy una de las regulaciones un poco más robustas en la región. Soy lo suficientemente viejo como para haber sido uno de los que, junto con Gustavo Taunus, Pablo Palazzi, esta chica que después fue procuradora del general de la Nación también, que no se me va, ahora se me escapó el nombre, éramos los que rompíamos los cocos en el 99-2000 con que se sancionara la ley, nos copiar todo lo que habíamos hecho, no nos dieron pelota en casi nada y copiaron literalmente la ley de protección de datos española, que tenía una sola virtud, que era buena. Y así es como tenemos una ley de protección de datos. Pero evidentemente han pasado 25, 26 años y yo creo que es un poquito básica la ley. Hay determinadas cosas que hay que actualizarlas, y no te olvides de lo otro. El dato es un objeto jurídico por sí mismo. Es uno de los nuevos objetos jurídicos, que no está regulado en ningún lado. El Código Civil y Comercial es del 2015. Bueno, sigue considerando a los animales cosas a esa altura del partido. Evidentemente, el dato como objeto intangible no está. Ni siquiera me sumo a la discusión si es inmaterial o intangible, pero no está. Ahora, una cosa es segura: los datos producto del ejercicio, los datos recogidos, procesados o elaborados en función del ejercicio, en virtud de la función administrativa, son datos administrativos y por ende son datos públicos, aunque no sean datos de acceso público, que es otra historia. Y que eso esté en manos de particulares también. Ese particular va a tener un estatuto, va a tener que tener por lo menos un estatuto jurídico particular
de nuevo, que creo que va a tener que partir del de la figura de concesionario de servicios públicos, que hoy por hoy no existe. Hoy por hoy no existe. Agustín, ¿habías pedido la palabra? Sí, una duda cortita, Luis, que se me genera a mí, para bajar esto un poco más a la práctica. ¿Cómo el Estado podría explicitar esos criterios que le carga la IA para que funcione según un algoritmo? ¿Qué hace para... Bueno, dos vías. Una sería el tema de detallarlo en la orden de automatización, sea que esa orden sea una resolución, un decreto, van a tener que ser mucho más detalladas que lo que nosotros acostumbramos, porque si vos ves las cuestiones de automatización implementese el sistema LEX 100 a partir de tal día para todas las causas judiciales de la República Argentina a nivel nacional. Artículo 2 de forma. Bueno, no, eso es una locura, directamente. O sea, no es que sean parcos, directamente es una demencia. Es una irrazonabilidad, para hablarlo más técnico. Y una sería ahí. La otra es el código fuente. El código fuente va a estar disponible en tal lugar y vos te metés y ahí tenés el código fuente. No veo, posiblemente haya otras, yo hoy por hoy no veo más que esas dos. Y recalco esto, la actividad del Estado es pública, no lo digo yo, está en el artículo 15 de la Constitución de Córdoba. Si a partir de ahí queremos empezar a hacer interpretaciones locas, no voy a hacer de la partida. Pero es muy claro el artículo 15. Toda actividad del Estado provincial es pública. Punto. Únicamente podrías hacer excepciones en cuestiones de reconocimiento facial o de reconocimiento de patentes, en la prevención de delitos. Pero incluso eso después, judicialmente vas a tener que poner los datos a disposición de quien intervenga. Gracias, Luis. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirlo al doctor y a todos los presentes con un fuerte aplauso y agradecimiento por participar y por interesarse. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Nos vemos el viernes a las 19 en la academia por Zoom. Nos vemos ahí, sí. Gracias, Luis. Gracias, Luis, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias.